Buenas tardes con todos y todos. Para este panel tenemos tres panelistas principales, donde está Carlos Correa del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Economía, está Francisco Rossi de IFARMA Colombia y está también Javier Freire del Instituto de Propiedad Intelectual. Primero agradecerles por su tiempo y discúlpenos por la demora que hemos tenido en la agenda. Vamos a dar paso con el fin de optimizar la agenda al doctor Carlos Correa, que está ahorita por Skype desde la República de Uruguay. Compas, ¿me confirman si ya el doctor puede comenzar con la ponencia? Doctor, ¿nos escucha? Denos 2 minutitos, por favor. Doctor, le escuchamos. Doctor Correa. Sí. Le escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias por la participación, que la transmisión sea adecuada, espero que puedan escucharme correctamente. ¿Me pueden confirmar? Sí. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente por la posibilidad de participar. Saludos a los copanelistas. Lamento no estar presente para compartir este evento con ustedes. Entonces, me voy a permitir hacer una introducción sobre el tema de propiedad intelectual, en particular patentes y acceso a medicamentos. Y voy a tener la colaboración de Jorge para ir pasando un PowerPoint. Entonces, Jorge, pasamos a la primera slide. La atención de propiedad intelectual y salud pública. Bien, ¿estamos ahí? Confirmado, doctor. Estamos en esa presentación. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, un punto en materia de acceso a medicamentos es la posibilidad de que estos sean objeto de un monopolio legal a través de la concesión de patentes. Como sabemos, las patentes confieren derechos exclusivos, es decir, la posibilidad para su titular de excluir del uso, de la producción y comercialización a todo aquel que no cuente con la autorización para hacerlo, lo que constituye de hecho un monopolio legal cuya importancia se incrementa cuanto menos sustituible es un medicamento en particular, y teniendo en cuenta la inelasticidad de la demanda en el caso de los medicamentos, esto permite en muchos casos a los dueños de patentes el ejercer ese monopolio de una manera excesiva, aplicando precios que llegan a ser muchas veces exorbitantes o simplemente imposibles, tanto para los pacientes en los países en desarrollo como para sus gobiernos de abordar. Este monopolio en realidad entra en tensión con un derecho fundamental del que se ha hablado en el panel anterior, que es el derecho a la salud. El acceso a los medicamentos forma parte del derecho humano del acceso a la salud, de forma tal que los estados deben buscar las maneras de reconciliar el reconocimiento de la propiedad intelectual, en particular de las patentes, con la realización de este derecho fundamental que es el derecho a la salud de los ciudadanos. Siguiente. En particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 establece la obligación para los Estados parte de reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y esto incluye entonces el acceso a medicamentos. Siguiente. Pero claro, ¿en qué medida es posible el acceso a medicamentos si cuando se dan situaciones de patentamiento nos encontramos con precios del tipo que están señalados en el slide sobre efectos de la propiedad intelectual? Ustedes pueden ver un listado de medicamentos sujetos a patentes en algunos países industrializados, por ejemplo el Herceptin, cuyo costo es del orden de $48.000 paciente por año, o Lumira, para artritis reumatoidea de $50.000 por año, el Ceresime, para un síndrome particular, el síndrome de Gaucher,
estamos hablando de $200.000 por año, y así digamos, el caso del sofosbuvir, que es bien conocido ya en muchos países de América Latina. En los Estados Unidos el precio para el tratamiento es de orden de $84.000, y se está hablando de una nueva serie de inmunoterapéuticos aplicables al cáncer y otras enfermedades con costos superiores a $100.000. Estos precios son los que permiten la situación de monopolización que crea la concesión de patentes, y frente a las cuales los estados nacionales deben tomar ciertas acciones en protección de sus ciudadanos, de intereses fundamentales que tienen que ver con la salud pública. Siguiente, por favor. Dentro de las medidas que los estados pueden adoptar para defenderse y defender a sus ciudadanos de estas prácticas de precios exorbitantes, están las llamadas flexibilidades del acuerdo relacionado con la propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio, que como sabemos es un acuerdo obligatorio en todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, pero que sin embargo establece ciertos espacios para que los gobiernos adopten políticas que permitan la consecución de objetivos de salud pública. En el slide que ustedes tienen a la vista se hace referencia en particular al artículo 27, párrafo 1 de este acuerdo. Es que el artículo que establece la obligación de patentabilidad en todos los campos de la tecnología, lo que incluye farmacéuticos. Esto fue una gran victoria de los países desarrollados en las negociaciones que condujeron a la adopción de este acuerdo, en gran medida producto de una coerción que esos países ejercieron sobre los países en desarrollo. Y como ustedes pueden advertir en este texto, la obligación que impone el acuerdo internacional es de patentar las invenciones, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Siguiente, por favor. Pero lo importante para destacar aquí es, como lo dijo, entre otros, por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es que los países tienen la facultad de dar una interpretación a estos requisitos de patentabilidad e incluso al concepto de invención que sea compatible con los intereses públicos. Ustedes tienen en la pantalla precisamente una observación hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien promueve interpretaciones de estos requerimientos de patentabilidad que no pierdan de vista el interés público en la amplia diseminación de los conocimientos. Y asimismo, esta posibilidad que tienen los países de gestionar su régimen de patentes de forma tal de aplicar el concepto de invención en el criterio de patentabilidad de una forma que sea consistente con sus políticas públicas, ha sido reconocido en numerosos trabajos académicos. Siguiente, por favor, Jorge, siguiente slide. Entre otros, por ejemplo, la declaración que ha sido auspiciada por el Instituto Max Planck sobre propiedad intelectual y competencia de Alemania, una de las instituciones más respetadas a nivel internacional en materia de propiedad intelectual, institución que auspició esta declaración sobre el derecho de patentes, en la que, como ustedes pueden apreciar en el slide, se indica, entre otras cosas, que los estados cuentan con considerable discrecionalidad para implementar dichos requisitos, es decir, los requisitos de patentabilidad. Y a este punto quisiera referirme, el siguiente por favor, de manera particular en esta exposición, y es cómo los estados nacionales pueden aplicar el concepto de invención y los criterios de patentabilidad de una manera rigurosa, pero científicamente consistente, de manera tal de asegurar que se patenten solamente aquellas invenciones que constituyen una contribución genuina al pool tecnológico preexistente. Como sabemos, para conceder una patente deben reunirse 3 requisitos al menos: el requisito de novedad, de actividad inventiva y de aplicación industrial. Y la forma como estos requisitos se aplican tiene una incidencia decisiva en la introducción de productos genéricos o la exclusión de productos genéricos del mercado.
Si estos requisitos se aplican de manera laxa, como sucede en muchos países, esto llevará a que se concedan numerosas patentes sobre desarrollos no significativos desde el punto de vista técnico, como veremos enseguida, lo que tiene como efecto exclusivamente el bloquear la competencia de productos genéricos y por lo tanto mantener un monopolio de manera artificial y evitar que la competencia genere una baja de los precios para el acceso a los consumidores o las compras del Estado. Siguiente, por favor. Ahora, para discutir un poco estos conceptos, me gustaría presentarles la historia del concepto de no obviedad o del carácter inventivo en los Estados Unidos, que es una historia interesante y que muestra cómo los países pueden adaptar sus políticas a determinados objetivos. Fíjense ustedes, aquí tienen sobre la pantalla una observación, un concepto de una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre qué es inventivo, de 1941, en donde la Corte Suprema de ese país sostuvo que un nuevo aparato para ser patentable debe revelar el flash del genio creativo. Es decir, la Corte Suprema, los tribunales estadounidenses, en ese momento aplicaban un alto estándar para considerar el carácter inventivo de una patente. A tal punto este estándar era alto que, como pueden ver en el párrafo que sigue en este slide, en otro caso que la Corte Suprema de Estados Unidos consideró años más tarde, uno de los jueces que estaba en desacuerdo con esta política, sostuvo que las únicas patentes válidas en los Estados Unidos eran aquellas sobre las que esta Corte, la Corte Suprema, no ha puesto sus manos, indicando que la rigurosidad de la Corte era tal que prácticamente toda patente que era objeto de un cuestionamiento de invalidez era finalmente invalidada por la Corte Suprema, la que aspiraba a que las patentes realmente premiaran desarrollos cualitativos en el conocimiento y no simplemente mejoras, cambios incrementales en las tecnologías o desarrollos triviales, como ocurrió lamentablemente luego en este país y en otras jurisdicciones que siguieron el modelo estadounidense en materia de patentabilidad. Siguiente, para darles un ejemplo de cómo la política en Estados Unidos se modificó y se introdujo una política de enorme laxitud en los criterios de patentabilidad. Espero ustedes puedan ver en la pantalla una patente obtenida por IBM en el año 2001. ¿Se está viendo esta patente, Jorge? Sí, doctor Correa. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como ustedes pueden leer entonces sobre la pantalla de qué se trata esta patente, lo que muestra, bueno, sin intención de ridiculizar la forma como el sistema de patentes está siendo aplicado en algunos países. Fíjense ustedes que en esta patente simplemente IBM, una de las empresas que cuenta con mayor número de títulos de patentes en ese país, reivindicó un método para proveer reservas del restroom, es decir, del uso del baño, que comprende recibir la reserva el pedido de reserva de un usuario y notificar al usuario cuando el mismo está disponible para su uso. Seguramente los presentes en la sala coincidirán conmigo en que no hay nada de inventivo en esta patente y que simplemente demuestra una fuerte distorsión del sistema de patentes, que debería ser un sistema para premiar la innovación genuina, los cambios tecnológicos que representan un salto cualitativo. Siguiente, por favor. Y aquí ustedes pueden ver otro ejemplo de una patente concedida también en los Estados Unidos, en donde lo que se ha patentado no es un animal transgénico, sino simplemente el sombrero aplicado a mascotas, como lo dice el título de patentes. En fin, esto también muestra esta degradación de la forma como las patentes se conceden en algunos países y naturalmente la conclusión a la que quiero llegar es que no hay ninguna obligación y por cierto sería altamente inconveniente
que los países en desarrollo, especialmente aquellos preocupados, como es el caso del Ecuador, en llevar adelante políticas de salud pública, apliquen conceptos que se modulen sobre la base de esta laxitud en la concepción de qué es inventivo y qué puede ser patentable. Les muestro otro ejemplo de esta enorme laxitud. Este es el caso de una patente en el campo vegetal. Se trata de un fitomejorador, es decir, una persona que trabaja con semillas de origen estadounidense, que viaja a México, compra en México 2 bolsas de un poroto cuya característica es su coloración amarilla, un poroto que ha sido cultivado de manera ancestral en México y exportado, entre otros mercados, a Estados Unidos. Y este fitomejorador, este especialista en semillas, no tiene mejor idea que regresar a su país y utilizando una semilla, una variedad vegetal encontrada en México, no tiene mejor idea que solicitar una patente. Ustedes están viendo allí la primera reivindicación de la patente, que se conoció como la patente Enola, en donde simplemente, de nuevo, el gobierno de Estados Unidos confiere un monopolio para el uso de esta variedad vegetal que no había sido sino encontrada en México, ¿no? Y uno de los efectos que tuvo la concesión de esta patente fue que miles de familias productoras mexicanas se vieron impedidas de exportar este material vegetal a los Estados Unidos, y se tardaron 9 años para llegar a una revocación de esta medida. Siguiente, por favor. Entonces, lo que ha sucedido con el sistema de patentes en algunos países es que la aplicación tan laxa de los criterios de patentabilidad ha llevado a la creación de grandes portafolios. Generalmente se habla también de patent thickets, de grandes portafolios de patentes, incluso que comprenden miles de patentes, ¿no? Ustedes pueden ver actualmente en el slide una referencia a un teléfono inteligente típico, en donde, como lo señala aquí un informe, se pueden utilizar en cualquiera de los teléfonos móviles que ustedes tienen allí en la sala. Pueden estar presentes entre 50.000 y 250.000 patentes. Bueno, esto no habla necesariamente de avance tecnológico, no habla necesariamente de complejidad tecnológica. Lo que habla es de, nuevamente, una distorsión del sistema que permite patentar trivialidades, pequeños desarrollos incrementales en torno de una tecnología conocida, y que lleva a una situación que para muchas empresas deviene totalmente insostenible, porque para producir y vender tienen que moverse en una maraña de patentes con enormes costos de litigio y grandes problemas como para abastecer al mercado en condiciones razonables. Todo eso, en definitiva, naturalmente, lo termina pagando el consumidor. La siguiente, por favor. Ahora, yendo al caso más específicamente de los productos farmacéuticos, una paradoja que se advierte en muchos países también es la que surge del slide que ustedes tienen a la vista. En esta diapositiva se muestra el número de nuevas entidades químicas aprobadas por la Food and Drug Administration entre 1994 y el año 2014. Como ustedes pueden apreciar, hasta el año 2000 estamos hablando de un promedio de unas 40 nuevas entidades químicas por año, y a partir del año 2000, paradójicamente, se produce una declinación en el número de nuevas entidades químicas. Si bien hay un par de años en donde hay un cierto crecimiento, con el año 2012-2014, pero el promedio se ubicó en algo por encima de 20 nuevas entidades químicas por año. Esto significa que, no obstante la instrumentación del acuerdo ADPIC, del Acuerdo de la Nación Mundial de Comercio, que obligó a todos los países miembros de la Nación Mundial de Comercio a establecer patentes farmacéuticas, y no obstante los enormes recursos con que han contado las compañías farmacéuticas multinacionales, no obstante las nuevas tecnologías, la genómica, la proteómica, la química combinatoria, lo que estamos asistiendo es una declinación en la capacidad innovativa genuina de la industria farmacéutica, con un número menor de nuevas entidades químicas, muchas de las cuales, debo agregar,
no representan novedades desde el punto de vista terapéutico. La mayor parte de estas nuevas entidades químicas en realidad son nuevos compuestos que cumplen funciones similares a productos ya existentes, naturalmente siempre de forma mucho más costosa, pero que en muchos casos no tienen ventajas terapéuticas significativas. En industria esto se conoce en la jerga como MITUS, es decir, productos que hacen lo mismo de otros que ya existen. En todo caso, el punto central que quiero marcar aquí es que si nosotros nos atuviéramos al número de nuevas entidades químicas de uso farmacéutico que se aprueban anualmente, deberíamos estar hablando de unas pocas decenas de patentes, unas 40, 50, 60 patentes por año en el sector farmacéutico. Sin embargo, lo que sucede en muchos países es que se solicitan y a veces se conceden centenares de patentes en relación con productos farmacéuticos. Siguiente slide, por favor, Jorge. Y esto tiene que ver con una práctica de la industria farmacéutica que se conoce generalmente como evergreening, o reverdecimiento, que consiste en solicitar patentes sobre derivados, formulaciones, por ejemplo, la formulación de un medicamento, sobre polimorfos. El polimorfismo es una propiedad inherente a los productos químicos farmacéuticos, no hay nada que se invente cuando se identifica un polimorfo. Muchas veces solicitan sales, siendo que existe un listado ampliamente conocido de cuáles son las sales farmacéuticamente aceptables, y es una cuestión puramente de rutina para un productor farmacéutico identificar la sal que es más apropiada para determinado ingrediente activo. Se patentan nuevos procesos de manufactura con el objetivo de bloquear el ingreso de productos genéricos, combinaciones y en muchos casos segundos usos. Entonces, como consecuencia de estas políticas de evergreening, lo que conduce esto es a una enorme cantidad, una verdadera nube o maraña de patentes sobre productos ya conocidos, pero que tienen estratégicamente el objetivo de dilatar el ingreso de productos genéricos al mercado y por lo tanto evitar el abaratamiento de los precios, que es naturalmente un objetivo central de las políticas públicas. Siguiente slide. Un ejemplo de esto es el caso del omeprazol, un producto ampliamente conocido. Fíjense ustedes, la solicitud original de este producto se hizo en 1984 y a partir de allí, respecto de este medicamento, se ha seguido de manera muy ortodoxa esta práctica de evergreening. Luego de patentarse en este activo, se patentaron sales alcalinas, luego se patentó un polimorfo, luego un isómero óptico, el peprazol, luego una forma trihidratada de sal magnésica, es decir, un ejemplo de una patente sobre sal, y luego una forma B, es decir, una forma cristalina, otro polimorfo de la sal de sodio, y finalmente una formulación multipeller, cuyo vencimiento, como ustedes pueden advertir, se ubica en el año 2022. Quiere decir que estamos hablando de una protección que se extiende desde 1984 hasta el año 2022, un caso típico de evergreening. Otro ejemplo que es notable es el de ritonavir, en donde un estudio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha identificado 800 patentes vinculadas con el mismo producto, una verdadera maraña, que significa que si productores de genéricos en determinado país, donde esas patentes han sido concedidas, buscan producir este medicamento y competir con el titular de las patentes, debería deshacerse o navegar en esa maraña de patentes, en la medida que le sea posible, a efectos de lograr colocar finalmente un producto en el mercado. Entonces, estos son buenos ejemplos de estas políticas que tienden a abrumar al competidor de manera de imposibilitar su ingreso al mercado, lo que, insisto, desde la perspectiva de la salud pública, desde la perspectiva de una política de compra de medicamentos, tiene efectos claramente negativos. Les muestro otro ejemplo, el siguiente slide, por favor.
Esto es lo que se conoce como una reivindicación Marcus en el ámbito de la química farmacéutica, y se trata de reivindicaciones en las cuales se describe con su fórmula química un determinado compuesto de uso farmacéutico, pero de forma tal que, como ustedes pueden ver en el slide, en la fórmula química aparecen el R1, R2 o R3, que representan una diversidad o una multiplicidad de grupos funcionales. Esto significa que bajo una fórmula de este tipo no se protege un solo compuesto, sino que se protegen decenas, centenas, en algunos casos millones de compuestos. ¿Por qué? Porque si uno combina los distintos grupos funcionales en cada uno de estos radicales, se va a encontrar con que hay un número tremendamente importante de posibles combinaciones. Y la práctica de solicitar patentes con reivindicaciones Marcus ha crecido en los últimos años. En un estudio que hicimos, donde participó también el doctor Rossi allí presente, en varios países en desarrollo, advertimos que una gran proporción de las patentes en el campo farmacéutico que se presentan actualmente se solicitan con este tipo de reivindicación Marcus, es decir, en donde no se cubre un solo compuesto, sino millones de compuestos. Lo que sucede con estas reivindicaciones, en algunos países que lo permiten, es que años después de haber sido aprobada la patente original sobre millones de compuestos, el mismo solicitante aparece ante la oficina de patente respectiva, señalando que de todos estos compuestos ha identificado sorprendentemente que uno o dos tiene propiedades particularmente interesantes. Y entonces solicita una nueva patente, que se conoce generalmente como patente de selección. Quiere decir que a los 15 o 20 años, dependiendo del momento que se hubiera otorgado la patente original, se suman 20 años más a partir de la selección que se realiza de un universo que ya estaba patentado. Siguiente slide, por favor. Para darles un ejemplo de una patente con reivindicación Marcus, es una concedida en 1975 en Canadá, que fíjense ustedes, cubría 15 billones de compuestos, 15 billones de compuestos. Estaba formulada de tal manera que cubría 15 millones de compuestos. Y esta patente, en realidad, lo que pretendía era cubrir un producto, lolanzapina. Y de hecho, en la patente presentada en aquel momento, se indicaba que la lolanzapina, dentro de esos millones de compuestos, era uno de los más preferidos. Pero dado que la política, la estrategia de la empresa fue hacer este evergreening, entonces comenzó con la Marcus, más tarde entonces solicitó patentes sobre lanzapina, luego solicitó patentes sobre el polimorfo de lanzapina, etcétera, etcétera, de manera de impedir que el producto fuera accesible para los competidores. Siguiente slide. Una política complementaria, una estrategia complementaria de las empresas en los países que lo admiten, no es el caso de los países andinos, donde esto está excluido por el régimen andino, es la pretensión de proteger el segundo uso medicinal de un medicamento ya conocido. Para el caso de la lanzapina, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar en el slide que tienen a la vista, la empresa en cuestión solicitó 16 patentes separadas para el tratamiento de todas las enfermedades que ustedes pueden ver allí enumeradas, para 16 enfermedades distintas de un mismo producto, incluyendo dermatitis micótica, trastorno bipolar, disfunción sexual, insomnio, agente anestésico, abstinencia de nicotina, trastorno de tic, anorexia, depresión, migrañas, disquinesia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una muestra bastante evidente del abuso en que se cae con frecuencia en relación con las patentes farmacéuticas. Ahora bien, decía al principio, los países que pretenden, que quieren, como es el caso del Ecuador, aplicar políticas en el interés público, que quieren proteger la salud de sus habitantes, que quieren asegurar una compra de medicamentos por parte del Estado, su distribución en términos adecuados, que naturalmente no tienen presupuestos ilimitados,
que tienen que aplicar políticas coherentes en materia de patentes con las demás políticas nacionales, como es el caso de la adquisición de medicamentos con vistas a permitir su acceso, pueden tomar una serie de medidas que podríamos llamar anti-evergreening, es decir, medidas que tienden a impedir el abuso del sistema de patentes y su distorsión a los efectos simplemente de aprovecharse de una situación que conduce a la exclusión de productores genéricos y la disminución de los precios. Entonces aquí en este slide ustedes pueden ver una serie de medidas adoptadas en distintos países. Por ejemplo, en el caso de Australia, la legislación ha adoptado el criterio de aplicar multas, es decir, penalidades, en el caso de que las empresas farmacéuticas litiguen sobre bases infundadas a fin de evitar el ingreso de un competidor al mercado. Y además, y esto es interesante, en el caso en que un litigio por una empresa farmacéutica o una patente tenga lugar y este litigio concluya con la demostración de que la demanda era infundada, los daños y perjuicios deben pagarse no solamente a la empresa genérica que hubiera sido hostigada por el uso de una patente en particular, también los daños y perjuicios deben pagarse al Estado como consecuencia de los mayores precios que eventualmente éste hubiera tenido que pagar mientras la situación litigiosa estuviera sin resolver. En el caso de Brasil, hace varios años introdujo una reforma muy interesante que consiste en la intervención obligatoria de la autoridad que tiene a su cargo la aprobación de la Convención de Medicamentos, la que debe necesariamente dar su visto bueno para la concesión o no de patentes vinculadas al sector farmacéutico. Es decir, la autoridad regulatoria en el campo de los medicamentos tiene un poder de veto para la concesión de patentes farmacéuticas. Y esto ha llevado a la revisión de muchas de las solicitudes presentadas, a la denegación de otras, y es una clara indicación de un Estado que apunta a reconciliar, a conciliar o a hacer compatibles sus políticas de patentamiento con las políticas de salud pública y de acceso a medicamentos. Hay casos interesantes también en países industrializados. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay algún caso en donde la legislación antitrust o la legislación de defensa de la competencia ha sido aplicada. En particular, hay un caso en donde la empresa Bristol Myers fue objeto de una fuerte sanción. Jorge, estamos en el slide sobre medidas anti-evergreening. Jorge, estamos en el slide. Efectivamente, doctor. ¿Sí? Sí, efectivamente. Perfecto, muy bien. Entonces, en el caso de Estados Unidos, mencionaba Bristol Myers, objeto de una sanción importante como consecuencia de haber engañado a la Oficina de Patentes para obtener títulos que no estaban justificados y de haber impedido, mediante litigios infundados, el acceso al mercado de productores genéricos. Hay también algún caso en Europa, es decir, en estos países la legislación de defensa de la competencia, en los cuales los países latinoamericanos están recién comenzando a hacer experiencia, como es el caso, entre otros, de Ecuador, han sido utilizadas para corregir estas desviaciones en el uso del sistema. En el caso de la India, la propia ley de patentes de la India, en la sección 3D, incorpora ciertos elementos que apuntan a impedir el patentamiento de estos derivados que hablaba antes, de sales, de polimorfos, de segundos usos farmacéuticos, cuyo uso estratégico solo apunta, como decíamos, a evitar el ingreso legítimo de productos al mercado. Y también en la India se han aprobado una serie de pautas para el examen de patentes farmacéuticas. Y es la misma política que se ha seguido en mi país, en Argentina, en donde en el año 2012, como consecuencia de una iniciativa del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Ministerio de Industria, del que depende la Oficina de Patentes y la participación de esta última, se aprobaron una serie de pautas para el examen
de las solicitudes de productos farmacéuticos que apuntan a hacer una evaluación rigurosa, es decir, que se aprueben patentes solamente cuando existe una innovación genuina. Y dejo para el final el caso del Ecuador, en donde desde hace años ya la Oficina de Patentes, bueno, por cierto, representada en este panel, de manera que yo no tengo que hablar mucho al respecto, viene aplicando también una política de un análisis riguroso de las solicitudes de patentes, al mismo tiempo un incremento de las tasas para el registro de estos títulos, que desincentiva a aquellos que realmente quieren jugar con el sistema como un mecanismo para frenar la competencia, y que representa, yo creo, un excelente modelo que otros países deberían también seguir en cuanto a una ambición de instrumentar una política de patentamiento farmacéutico consistente con una política de salud pública tendiente al acceso a medicamentos. Bien, en definitiva, es esto lo que quería presentar. Esto entonces apunta a confirmar que todo Estado, incluyendo todo país miembro de la Organización Mundial de Comercio, tiene la facultad y tiene la posibilidad y el derecho de instrumentar las políticas de patentes en una manera que sea compatible con las políticas de salud pública. Observar que el Ecuador ya lo está haciendo, con otros países que han adoptado medidas anteriores, esto siga ocurriendo de esta manera, para que se profundicen estas políticas de alineamiento de la política de patentes con políticas nacionales vitales, como es de salud pública, para que se persista en este esfuerzo de evitar que las patentes se soliciten y registren en Ecuador. Y naturalmente esto debemos extenderlo a otros países con el solo objetivo de impedir la competencia legítima, encarecer los productos para el Estado o los particulares, a impedir entonces el acceso a medicamentos que, como decíamos al principio, no es sino uno de los derechos fundamentales del individuo, que deben ser reconocidos, respetados y puestos en práctica de una manera efectiva en nuestros países. Bien, muchas gracias por la atención y espero que, no obstante la distancia, haya sido posible seguir la intervención. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Correa, por su intervención y bueno, para dar paso al siguiente comentarista, quiero presentarles a Francisco Rossi. Él es médico de la Universidad de Antioquia y también epidemiólogo por la misma universidad. Su experiencia ha radicado como funcionario del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, Bolivia y Brasil. Ha sido también coordinador del Grupo para la Formulación de la Política Farmacéutica Nacional en Colombia y también se ha desempeñado como representante de Acción Internacional para la Salud en Propiedad Intelectual ante la Asamblea Mundial de la Salud. Finalmente, actualmente es el director de la Fundación Infarma y nos visita desde la República de Colombia. Le doy paso, doctor Rossi, a su presentación. Muchas gracias por la invitación y voy a hacer un esfuerzo para comprimir mi presentación al máximo posible para que ninguno de ustedes vaya a desmayar de hambre. Esto ya es un poco un abuso que estamos cometiendo con los que se han quedado hasta ahora. Y básicamente pretendo en esta intervención a propósito de propiedad intelectual y medicamentos genéricos dar un contexto de lo que significan este tipo de medidas y del significado de la propiedad intelectual en las decisiones de salud pública, especialmente en lo que tiene que ver, en lo que se refiere al interés del Estado ecuatoriano de poder hacer una negociación y una compra conjunta y de esta manera maximizar la utilidad de los recursos disponibles para la salud. Y mientras la tecnología nos resuelve el problema, debe ser tecnología patentada. Eso es bien probable. Mi hipótesis, mi planteamiento, la reflexión que quisiera compartir con ustedes es que el principal objetivo de cualquier modalidad de medida de propiedad intelectual
y el principal objetivo de una buena medida, de una buena cantidad de otro tipo de medidas que la industria farmacéutica, particularmente la industria farmacéutica multinacional, impulsa en el mundo entero, es evitar la competencia. Ustedes oirán con bastante frecuencia decir que la industria farmacéutica está muy interesada en defender el mercado, que la industria farmacéutica se fundamenta en el mercado, que su interés es lograr que los mercados funcionen. Eso es falso, para decirlo de manera directa. El interés de la industria farmacéutica es que el mercado no funcione. Y allí les tengo varias malas noticias. La principal mala noticia es que si hay algo que no le gusta a la industria farmacéutica multinacional es que haya genéricos, y hará todo tipo de medidas, algunas legales, algunas no tan legales, algunas abiertamente ilegales, para evitar que ingresen genéricos, y si hay que pagar una multa, pagará la multa. Con bastante frecuencia hemos encontrado que se pagan multas que representan el 20, el 30, el 50% de las ganancias que la conducta ilegal generaron, y eso no ha sucedido pocas veces. Y lo que hace la industria es combinar una serie de mecanismos, de los cuales voy a hacer un rápido recorrido. Adelante. Empiezo por sí dejar claro que le ha funcionado bien a la industria farmacéutica multinacional esta estrategia de combinar distintos mecanismos para obtener ganancias descomunales. Le ha funcionado muy bien en países desarrollados, con autoridades desarrolladas, capaces de controlar la competencia, etcétera, etcétera. Y le funciona mucho mejor en países como los nuestros, que tenemos mucho menor capacidad de enfrentar estos enormes poderes y de, digamos que, promover competencia. Lo que ustedes ven allí es la carátula del tercer informe de Oxfam sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo. Bueno, lo que ustedes no ven. El informe se llama Tenerlo todo y querer más. Oxfam ha ido haciendo estos informes a lo largo de los últimos 3 años, informes en los que se demuestra que la concentración de la riqueza en el mundo está llevando a que 500 personas tengan la mitad de toda la riqueza del planeta, y el resto de los habitantes del planeta nos tengamos que distribuir el resto del 50%. Esa es la carátula del informe. La siguiente muestra justamente la curva que Oxfam menciona que está llevando a este proceso de concentración. Les recomiendo este informe para que queden bien preocupados. El informe fue dirigido a los jefes de Estado que se reúnen, de los países desarrollados, que se reúnen en Suiza periódicamente, pero que parece que a ellos esto no les preocupa mucho, sobre todo porque, y Oxfam lo reconoce, el principal instrumento mediante el cual esta industria consigue, las industrias consiguen que las ganancias se concentren en pocas manos, es la capacidad de influencia sobre los gobiernos. El lobby, el mecanismo de financiar campañas políticas, financiar congresos, financiar congresistas y acercarse a las instituciones. Y lo que dice Oxfam en este informe es que hay 2 industrias que en los últimos años han sido las que más han concentrado riqueza. La industria financiera, sobre la cual no me voy a detener en hacer adjetivos descalificativos, tendría una colección bastante larga, y la siguiente, la industria farmacéutica, sobre la cual voy a hacer algunos adjetivos descalificativos de aquí en adelante. La siguiente, y esta no se ve arriba, vamos a ver si alcanzamos, es una reflexión del ya hoy expresidente de Uruguay, haciendo mención a la capacidad de influencia. Es un poco una condena a la capacidad de lobby de esta industria, de la industria financiera y de todos aquellos que consideran que las funciones sociales que deben cumplir solamente tienen por objeto obtener ganancias.
era el expresidente Mojica, que decía que a los que les gusta mucho el dinero hay que correrlos de la política, porque son terriblemente dañosos. Ahí está, pero aquí no está. Son un peligro, decía Mojica. El problema es que en la determinación de las políticas públicas sobre salud, uno de los actores que más capacidad de influencia tiene es la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica multinacional, en la discusión sobre patentes, en la discusión sobre precios, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí lo que tengo, y de hecho creo que voy a tratar de hacer un rápido paso por estos puntos y tal vez terminar aquí. Les dejo la presentación, de pronto con hacer un rápido paso por algunos de los detalles que aparezcan más adelante. La de atrás, ahí. Bueno, el profesor Correa ya ha hablado un poco de los riesgos y de los problemas del mal manejo de las patentes, y sobre todo de la implicación que tienen las patentes para que lo que hablamos del derecho a la salud y el derecho al acceso a los medicamentos se enfrente al obstáculo de unos precios de monopolio que son derivados de las patentes. Pero ustedes en Ecuador acaban de sufrir las consecuencias de la presión que ejercen los gobiernos que representan los intereses de estas industrias en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ecuador se ha comprometido a proteger con exclusividad los datos, que es una modalidad que no es de propiedad intelectual, pero se negocia en los capítulos de propiedad intelectual y que va a significar productos sin competidores. Y hago referencia cada vez que me acuerde a que ustedes están discutiendo compras públicas. Estos productos que tengan patente o que tengan protección de datos no van a tener competidores, y la compra de subasta inversa solo se aplica a productos que tengan competidores. Lo que yo estoy mostrándoles son todos los enemigos de la subasta inversa, los enemigos de la compra consolidada. Y la industria lo que está haciendo a nivel mundial es tratando de lograr que se concentre el gasto en los medicamentos que no tienen competencia. Esas son las malas noticias. Les tengo malas noticias adicionales y voy a dar un salto. Lo mencionaba el doctor Pedro Páez al inicio. Se acaba de firmar cualquier cosa que parezca un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos, México, Perú y Chile en América, y varios países de Asia, Australia, Japón, etcétera, etcétera, que es el TPP, el Tratado Transpacífico, que entre una de sus cláusulas, este es el sueño de la industria farmacéutica multinacional y del gobierno que la representa, que es el gobierno de Obama. Gústenos o no nos guste, Obama fue el gran impulsor de este tratado, y que entre otras cosas dice que no se podrá comprar medicamentos en mecanismos competitivos, no se podrán hacer licitaciones, no se podrán hacer subastas inversas, no se podrán hacer licitaciones en la práctica. Esto funciona así en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se conoce como el apropiado reconocimiento a las inversiones en propiedad intelectual. Esto está en el TPP, hasta donde uno puede saber qué está en el TPP, porque como ya se mencionó, fue un tratado secreto que si algún día Ecuador quiere pertenecer al Tratado Transpacífico, y el mundo va camino a que estemos en el Transpacífico o estemos en el Transatlántico, a Ecuador le toca en el Transpacífico, y si no se va a quedar por fuera del libre comercio, como le tocó con la Unión Europea. Así que son malas noticias, y creo que ustedes se hacen cargo de lo que eso significa. Y en este mismo escenario, pero yo lo hice hace algunos meses por vía virtual, estuvimos hablando mal del impacto de las marcas,
de los efectos de las marcas comerciales en el mercado de los medicamentos y de qué manera la existencia de marcas puede afectar no solamente por el mecanismo de lograr que algunos médicos, por razones de fidelidad con ciertos laboratorios y con ciertas marcas, busquen la forma de que el Estado compre determinadas marcas, sino porque las marcas solo pueden sobrevivir en la medida en que yo haga una buena campaña para desacreditar a los genéricos. Y en América Latina se ha hecho una muy buena campaña para desacreditar a los genéricos y decir que no tienen la misma calidad, o para decir que no se cumplen debidamente los requisitos de bioequivalencia que sí se cumplen en otros países de alta capacidad de control sanitario, lo cual es un engaño técnico, lo cual es una falacia. Las pruebas de bioequivalencia no responden por la calidad de los productos, solamente corresponden a una especificación determinada sobre lo que no me voy a detener en exceso, pero que con bastante frecuencia son el argumento técnico por el cual un producto que pudiera estar en condiciones de competencia, por petición de algunos técnicos, no queda en condiciones de competencia. Y bueno, una anécdota que no puedo quedarme sin comentar, que uno la puede llamar anécdota para no decir malas palabras, porque puede ser malinterpretado en un auditorio de esta naturaleza, que fue el decomiso de medicamentos en tránsito, de medicamentos genéricos en tránsito, que los europeos practicaron incluso con medicamentos que venían para el Ecuador, con el argumento de que no tenían suficiente garantía de calidad en su paso por puertos en Holanda, en Alemania y tal vez en Francia, en esos tres países, que después nos enteramos que lo que había en el fondo era un programa de apoyo de la industria farmacéutica para Interpol, para que unos gendarmes de aduana decidieran cuáles eran las garantías de calidad de los medicamentos que venían para la población ecuatoriana, de los genéricos, en tránsito. Muchos de esos medicamentos fueron decomisados y destruidos, nunca llegaron a su destino, y se supone que hay unas reglas internacionales. Esto evidentemente fue ilegal, protestó Brasil, protestó la India, hubo un escándalo internacional, pero en este momento la Unión Europea está considerando la manera de lograr que esto se convierta en una norma permanente en la Organización Mundial del Comercio. Es decir, ellos definen las reglas del juego, violan las reglas del juego y luego buscan la manera de que las reglas que violaron se conviertan ahora sí en una norma permanente. Hago una mención a un flagelo que ustedes no han sufrido, pero que de donde yo vengo lo sufrimos por muchos años como resultado de las negociaciones de los tratados de libre comercio, y que con seguridad formó parte de las negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea, pero que felizmente habría que decir que los negociadores lograron frenarlo. Uno de los objetivos de la industria farmacéutica multinacional es obtener libertad de precios para los productos nuevos, para los productos que son realmente rentables, y que en países como Perú hoy es una realidad. En países como Colombia se empezó a intervenir el precio de los medicamentos monopólicos, pero todavía estamos muy lejos de tener un razonable control de precios. No estoy seguro de que Ecuador tenga el mejor control de precios, pero estoy seguro de que es mejor tener algún control que tener la libertad de precios que nosotros tuvimos y que nos salió muy cara. Y quiero terminar con una reflexión que en este espacio, en esta universidad, me parece que puede ser la más importante y que en este momento es el motivo de los principales debates en Colombia: la capacidad de influencia de la industria farmacéutica sobre los médicos. Nada ganamos en conseguir que se haga un excelente mecanismo de selección de medicamentos y tengamos una muy buena lista de medicamentos esenciales, y que adicionalmente tengamos un mecanismo para comprar
estos productos de manera competitiva y que tengamos suficiente oferta de medicamentos esenciales si la mayoría de los médicos y especialmente los líderes de opinión, los profesores universitarios de clínica, prefieren los medicamentos del último congreso al cual los llevaron en primera clase a una isla del Caribe? Porque esa distorsión sobre la educación médica continuada modela mucho más el mercado de medicamentos que cualquier medida de política pública. Yo con eso termino porque creo que ustedes merecen almorzar. Muchas gracias. Muy bien, Francisco. Bueno, y para culminar este panel, quiero presentar a Javier Freire, quien es abogado por la Universidad Central del Ecuador, máster en propiedad intelectual por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, ha sido miembro de la red de expertos iberoamericanos en propiedad industrial, se ha desempeñado también como intendente de investigación de prácticas desleales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y actualmente es el director nacional de propiedad industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Bueno, doy paso a Javier. Bien, primero saludarles a todos los presentes y agradecerles al CERCOP y a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por habernos invitado. A nombre del director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, estamos justamente, creo, colaborando de manera conjunta y aunando esfuerzos para que la política pública en el sector de medicamentos sea una realidad. Mientras pone mi presentación, bueno, lo tenemos, quisiera un poco decirles cómo está el esquema, qué es lo que les he presentado yo. Un poco ya el doctor Carlos Correa y Francisco Rossi han introducido algunos temas y yo haré un poco más el mapeo respecto a lo que está pasando en el Ecuador con los temas de propiedad intelectual y el sector de medicamentos. Sigamos, por favor. Bien, primero introducido algunas definiciones, lo que son algunos aspectos de propiedad intelectual relacionados con el sector farmacéutico, la situación nacional, algunos casos que también lo ha topado el doctor Carlos Correa, pero tengo algunos que se pueden mencionar a nivel nacional y algunas conclusiones respecto del tema de los medicamentos y los aspectos de propiedad intelectual. Seguimos, por favor. Bien, para un poco el panel, ubicarles en el segmento en lo que estamos hablando acá en el tema del panel, que es los derechos de propiedad intelectual y el tema de medicamentos, un poco decirles qué es la propiedad intelectual como primer escenario, que los derechos de propiedad intelectual o la propiedad intelectual lo que hace es proteger aquellas creaciones del intelecto humano, entre ellas pueden llamarse patentes, como hemos hablado, pueden ser las marcas, pueden ser los derechos de autor, o pueden ser también las obtenciones vegetales como un derecho sui generis. Sigamos, por favor. Bien, entonces para ubicarnos un poquito, lo que hice es un mapa en donde ustedes puedan mirar dónde está el tema de las patentes, dónde está el tema del sector farmacéutico y lo que se divide la propiedad intelectual. Tenemos por un lado propiedad industrial y por otro lado los derechos de autor. Y en el sentido de las patentes, como ya lo vimos, el profesor Carlos Correa ya nos dijo qué es lo que debe contener una patente, una invención, es decir, para un producto farmacéutico deben contener 3 requisitos, que es el de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, que muchas veces estos criterios son los que de alguna manera producen los conflictos ya en el mercado y que de alguna manera también produce que el acceso a medicamentos se vaya de alguna forma también rebajando. Veamos un poco también el tema, qué significa ahora lo que son los productos innovadores, ¿no? ¿Cuáles son las fases de investigación en un producto innovador? Es decir, cuando yo investigo una nueva molécula, ¿qué fases en la investigación yo debo pasarlos? Por un lado es la primera fase, si pasamos la diapositiva, por favor,
En la primera fase, la fase clínica, donde se hacen pruebas en animales, es decir, cuando la industria farmacéutica descubre o hace una investigación y descubre una nueva molécula, lo que necesita es plantear pruebas para que el principio activo o el medicamento no cause algún efecto adverso en los seres humanos. Y por eso se hacen primero pruebas o ensayos en animales, luego se pasa a una segunda fase, igual se hacen ensayos en ya seres humanos, para luego en esas fases se puede solicitar ya la patente y conjuntamente con eso a lo mejor la autorización por parte de las autoridades sanitarias para que el producto pueda ingresar en el mercado. Sigamos, por favor. Dicho esto, lo que me compete ahora decirles cuál es el rol en cambio aquí del medicamento genérico. Teníamos el medicamento innovador, quien descubre la primera molécula, y cuál es el medicamento genérico, ¿sí? Muchas veces el medicamento genérico está identificado con la denominación común internacional. Por ejemplo, omeprazol, ibuprofeno, ¿sí? Esas son las denominaciones comunes internacionales que se utilizan a nivel mundial y que lo identifican a un principio activo. Luego tendrás, por ejemplo, la identificación de una marca con el principio activo. Ibuprofeno, por ejemplo, puede tener algunas denominaciones que puede ser, si tengo mi industria farmacéutica, yo puedo ponerle al ibuprofeno mi nombre Javier y de este modo poder vender en el mercado. Sigamos, por favor. Bien, entonces, como ya les había dicho, identificar cuál es el medicamento genérico. Y viendo más adelante en la práctica, ¿a qué nos referimos como medicamento genérico? Es aquel que está siendo puesto en el mercado una vez que el innovador ya pasó al estado de la técnica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el Estado, cuando otorga una patente a un inventor, lo que hace es un contrato social. Le dice al inventor, yo le doy a usted 20 años en la explotación de su patente y, como lo decía el profesor Carlos Correa, usted tiene el monopolio legal, sí, legal, porque yo le otorgo un título de propiedad por 20 años. Pero le dice el Estado con la condición de ¿qué? Con la condición de que pasado los 20 años, esa invención caiga en el dominio público. ¿Qué quiero decir con eso? Que otras empresas puedan mirar, imitar ese producto y puedan presentar el producto al mercado. Y es aquí donde juega el rol principal la industria genérica. La industria genérica lo que hace es justamente verificar que todas esas patentes o solicitudes de patente que vayan a caer en el estado de la técnica puedan entrar al mercado con el producto genérico, como en varias legislaciones lo llaman, similar al innovador, ¿sí? Que se den todas las pruebas de bioequivalencia, por ejemplo, y que de esta manera, ¿cuál es el papel del genérico? El papel del genérico es romper ese monopolio, porque cuando yo le entrego por 20 años en la patente, yo tengo el poder de imponer mi precio en el mercado, porque soy el único. El momento que dejo de ser el único y ya entran otros competidores que son los genéricos, lo que hace automáticamente y en niveles de competencia es bajar el precio de ese medicamento. Sigamos, por favor. En términos generales y para que un poco lo entiendan, hice un cuadro para que puedan verificar que en el lado izquierdo está el producto innovador que tiene los 20 años de protección por patente y a su lado derecho lo tienen al medicamento genérico que prácticamente viene a ser un similar del innovador. Sigamos, por favor. Bien, dicho esto, un poco entendido lo que es un medicamento innovador, el medicamento genérico y lo que es la propiedad intelectual y cuáles son sus límites, lo que me gustaría ponerles en conocimiento un poco es cuáles son los aspectos de propiedad intelectual que están relacionados con este sector farmacéutico y cuándo colisionan los derechos de propiedad intelectual con la libertad o el acceso a los medicamentos. Sigamos, por favor. Bien, ustedes deben saber y conocer que hay las normativas internacionales, que ya lo he expuesto también el profesor Carlos Correa. Nosotros como Ecuador pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio y como tal tenemos la obligación de observar las normas a nivel del acuerdo ADPIC, que es el Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el comercio, es el anexo 1, respecto de lo que se dio en lo que fue la Organización Mundial de Comercio y se adoptó en 1995.
Igualmente decirles que tenemos una normativa que también establece la protección para las patentes farmacéuticas, que es la decisión ANINA 486, y en la cual se establece la protección por 20 años en el tema de patentes. Aquí sí es un llamado de atención, ¿sí? Y más adelante vamos a ver igualmente con cifras cómo otros países aprovecharon los derechos de propiedad intelectual para innovar y para fortalecer su industria farmacéutica nacional. Lamentablemente, y eso es una mala noticia, en el Ecuador lo que hicimos en el año 1995, cuando se generó la obligación de acoplar nuestra normativa a los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, como una obligación por ser parte de la Organización Mundial de Comercio, teníamos nosotros 5 años para modificar nuestra normativa, es decir, de 1995 hasta el año 2000 para adecuar la normativa. Incluso para el tema de patentes farmacéuticas, fíjense ustedes, tenían hasta 10 años para adoptar y para reconocer un producto, una patente farmacéutica. El único país en el mundo que adoptó esa flexibilidad, como lo llaman en el argot, en la doctrina, es la India. Y más adelante les voy a mostrar los números de cómo la India ahora es uno de los pioneros y uno de los principales países potencias en la producción de genéricos, y ahora uno de los países que está a la vanguardia en las solicitudes de patentes a nivel mundial. Con esto, ¿qué quiero decir? El Ecuador en 1995 perdió la oportunidad de desarrollar una industria farmacéutica y lo hizo en el 1998 adoptando una ley de propiedad intelectual que reconocía las patentes farmacéuticas. Cuando teníamos 5 años, nosotros lo hicimos en 1998, es decir, 3 años. Es la ley actual de propiedad intelectual que protege los productos farmacéuticos. Sigamos. Bien, ahora también es importante dentro de los aspectos de propiedad intelectual conocer el marco constitucional, y creo que la Constitución ecuatoriana viene a ser no solo en el campo de la naturaleza, en el campo de la protección a nuestros recursos naturales, sino que también, y yo lo digo y lo muestro a través del artículo, en este caso 363, numeral 7, viene a ser un país que también le apuesta al desarrollo en el tema de medicamentos genéricos y lo apuesta en su normativa constitucional de manera expresa, que se fomentará y de alguna manera también se utilizará siempre los medicamentos genéricos. En el Ecuador, y eso es otra mala noticia, lamentablemente escuchar en la población o en las farmacias o en el sector incluso de organismos públicos que llevan el tema como en el Ministerio de Salud y el ARSA, el medicamento genérico siempre o muchas veces ha sido tratado como un signo peyorativo, es decir, como algo que no se puede comprar y que se ha generado de esta manera que muchas empresas que siendo genéricas impongan sus precios y que salgan al mercado siendo genéricos como que fueran de marca. Sigamos, por favor. Ahora, también lo que yo quiero mostrarles con esto y respecto de los aspectos de propiedad intelectual a nivel internacional, cuál ha sido el problema a nivel mundial, cuáles han sido las consecuencias de tener una normativa PIC que los países han tenido que acoplarlo y que han tenido que, de alguna manera, aprovechar y también adoptar normas de propiedad intelectual que protegen a ciertas patentes farmacéuticas, que lo que hacen es, como ya se ha dicho muchas veces bloquear la competencia y de esta manera también el acceso a medicamentos. Fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos en el mundo 14 millones de pacientes que han sido medicados, 14 millones en este caso, no lo puedo ver bien, pero lo que muestra aquí son datos reales de lo que en propiedad intelectual ha significado muchas veces cuántas muertes se han podido evitar por el otorgamiento de patentes, como ustedes lo vieron, patentes de selección o polimorfos a nivel internacional. Sigamos, por favor. Bien, aquí también les muestro un cuadro en donde se puede observar cómo, por ejemplo, el nivel de patentamiento o el nivel de investigación en los nuevos principios activos y cómo han ido cambiando, y prácticamente a los años actuales, 2014, 2012, 2011, por ejemplo, ya varias de esas patentes que en su momento fueron solicitadas para algunos principios activos caen al dominio público, y por eso
ahí yo certifico y también coincido con el profesor Carlos Correa que prácticamente el boom de las empresas farmacéuticas es que como ya estaban venciendo sus patentes, lo que hicieron es solicitar modificaciones pequeñas de estas que ya están cayendo al dominio público y por lo tanto están prolongando su periodo de protección por más de 20 años. Sigamos, por favor. Este cuadro es muy importante y también develador de lo que pasó con la India. Como les dije, la India fue el único país en el mundo que utilizó la flexibilidad que proporcionaba el ADPIC y que utilizó ese mecanismo y no protegió patentes farmacéuticas, sino en los 10 años que le beneficiaba el acuerdo ADPIC. Y pueden ver cómo la India, de manera exponencial, fue subiendo en temas de investigación, ciencia y tecnología para el sector farmacéutico. Esto es una muestra clara de cómo los derechos de propiedad intelectual o cómo país puede aprovechar los derechos de propiedad intelectual para fomentar la industria nacional. Sigamos, por favor. Bien, aquí es un mapeo también de lo que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador, en el tema de patentes, el 98% de solicitudes de patentes pertenecen a extranjeros, apenas tenemos el 2% de patentes a nivel nacional, ¿sí? También muestra cómo el margen o las materias que más se protegen en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en la Oficina de Patentes, vienen más a ser para temas de químicos y también para temas igual de patentes biotecnológicas y patentes médicas. Igualmente, la gran mayoría de titulares de patentes, como ya les había dicho, son empresas transnacionales que ingresan las solicitudes acá al Ecuador y por tanto a través del convenio PCT lo pueden solicitar en el Ecuador más fácilmente. Sigamos, por favor. Bien, un poco voy a pasar rápidamente a la situación nacional, si avanzamos. En la situación nacional, un poco tenían datos, cómo está el mercado de genéricos y el mercado de marcas, pero lo que más me interesa de esto es mostrarles cuál es la divergencia e incluso la dicotomía del mercado ecuatoriano respecto a lo que es el tema de medicamentos genéricos. ¿Sí? Si avanzamos 3 láminas, por favor. Ahí está bien. Bien, ¿qué es lo que pasa en el caso de Ecuador? En este caso y ejemplo es el omeprazol. Como ustedes ya escucharon al profesor Carlos Correa, el omeprazol hace rato que pasó al estado de la técnica, es decir, es un principio activo que ya está en el dominio público, pero que en el Ecuador hemos creado 3 segmentos de mercado. Por un lado tenemos al innovador, ¿sí?, que está con su marca y es decir, quien obtuvo la patente. Luego tenemos al de marca, entre comillas, ¿sí? En este caso el producto del medio es un genérico, es decir, es una copia del Prilosec, que es omeprazol, y por otro lado también tenemos al genérico, que incluso lo identifica en su empaque, y que prácticamente en el Ecuador lo que hemos tenido es 3 escenarios del tema de medicamentos, cuando incluso ni siquiera el del medio, que sí, no está ni como una categoría en la ley orgánica de salud, no está categorizado y que de manera ficticia lo hemos posicionado en el Ecuador y de esta manera lo que vemos con esto es que el producto que se dice llamar de marca es un genérico, ¿sí? Entonces, de manera favorable esto ya está cambiando de alguna forma. En el año pasado, mediante decreto ejecutivo, el presidente ya aclaró este tema. Obviamente ahí hay que dejarles claro a la industria farmacéutica porque ha habido varios criterios que se les está prohibiendo que pongan, en este caso, por ejemplo, en el de marca, que es Glivec, me parece la marca. Lo que único que se le está diciendo es, usted lo que tiene que identificar a ese producto que es genérico, tiene que poner que es genérico. ¿Sí? Debe identificarlo como un medicamento genérico porque ya la patente venció y lo que usted está comercializando es un medicamento genérico. Sigamos, por favor. Bien, eso es lo que yo estaba planteando, en este sería el mercado transparente, cómo deberíamos llevarlo en el Ecuador y de esta manera también les puedo decir las investigaciones que se han realizado incluso anteriormente en la superintendencia, lo que me arrojó, y no lo he traído acá porque obviamente esto sería materia de otro seminario, me arrojó que varios de los medicamentos de entre marca y genéricos, que siendo mismos genéricos, hay una divergencia muy importante, les puedo decir,
10:2 en el precio cuando viene a ser el mismo principio activo. Sigamos, por favor. Sigamos. Bien, algunos casos que igual ya lo habían escuchado con el profesor Carlos Correa, que más bien pasaría, sí, también lo voy a pasar, que ya lo trató el profesor Carlos Correa, y me quedaría en el caso nacional, si podemos ver una anterior. Bien, en el caso nacional, cuando ustedes escucharon, por ejemplo, patentes de segundos usos, en el Ecuador hubo ya un antecedente con el caso del Viagra, ¿sí? Que ustedes ya el Viagra es la marca comercial del producto que se comercializa a través de la empresa Pfizer, ¿sí? Y en este caso fue lo que hizo la Oficina de Patentes, de otorgar una patente de segundo uso, es decir, el medicamento era en primera instancia utilizado para temas cardíacos, y luego en la investigación dio que podría tener una segunda aplicación que era justamente para la disfunción eréctil, y en este caso se solicitó, esa es una patente de segundo uso, y que prácticamente como estaba prohibida, el Ecuador lo que tuvo que hacer es nulitar esa patente, y evidentemente lo que se planteó con esto es que hay muchas patentes que no pueden ser otorgadas por prohibición normativa, o porque también, como lo explicó el profesor Carlos Correa, deberíamos observar si es un polimorfo, si es un segundo uso, si es un cristal. Sigamos, por favor. Ya para concluir, quisiera dejar un par de conclusiones. En primer momento, decir que el Ecuador sí, ya ha estado siempre utilizando, el profesor Carlos Correa ha nombrado algunos temas de flexibilidades de acuerdo a la ATPIG. Hemos estado aplicando, por ejemplo, a través del decreto 118, que el presidente de la República en el año 2009 ya estableció que los medicamentos son de interés público, y de esta manera lo que permite es la aplicación de licencias obligatorias, es decir, en este caso es plantear que una patente que ya está otorgada pueda ser fabricada por un tercero, y en este caso obedeciendo al interés nacional, el interés de la introducción de un medicamento que puede estar aparejado, por ejemplo, a temas de enfermedades catastróficas como el VIH o como enfermedades como el cáncer, en cual ahí un poco discrepo con el panel anterior de que tendríamos que focalizarnos en los medicamentos esenciales para el Ecuador. Está bien, pero también hay medicamentos, sepan ustedes, que tienen una diferencia de precio abismal, incluso cuando son con temas de cáncer o son temas de VIH, que sin ser un medicamento a lo mejor esencial, el Estado ecuatoriano está pagando por encima del valor normal de competencia, y es un precio realmente muy elevado. Igualmente les comento, nosotros a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología está promoviendo y ya está en primer debate tratándose en la Asamblea Nacional el Código Ingenios, que también hace utilización de las flexibilidades que nos da el ATPIG sin desconocer normas internacionales. Aprovechamos la propiedad intelectual para el desarrollo nacional, y de esta forma, por ejemplo, tenemos que en el Ecuador ya se puede, y eso está permitido a nivel internacional, la excepción volar, que es para los productos genéricos que van a ingresar al mercado cuando está todavía a los 20 años de la patente, y yo verifico que está al año 19 o faltándole días, como medicamento genérico, como la industria puede ya iniciar los trámites de registro sanitario antes de que la patente venza, es decir, puede iniciar sin que esto signifique alguna violación a la patente, y al día primero de la vigencia de la patente, es decir, cuando expira la patente, ya puede entrar el medicamento a comercialización una vez que haya estado ya aprobado por el registro sanitario. Otra de las cosas muy importante que quiero rescatar un poco, creo que ya hemos dado el primer paso de integración, creo que es muy fructífero mencionarlo, a través de Mercosur y la UNASUR ya se han planteado el tema de compra y la subasta de medicamentos, una compra a nivel internacional, y creo que eso sí merece un apoyo, y que además merece que sea respaldado por los países que somos partes de la UNASUR y de Mercosur. Sin más, agradecerles por la atención. Muchas gracias. Mil disculpas, no vamos a poder recibir el espacio de preguntas, pero bueno, unas breves conclusiones. Creo que el doctor Correa nos ha ratificado la importancia
de establecer políticas públicas que se liguen directamente a las políticas de salud. De igual manera, el doctor Francisco Rossi nos ha recalcado la importancia también o los parámetros que están detrás de los acuerdos comerciales multipartes que se están por ratificar por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y de igual manera con Asia, que es tanto el acuerdo transpacífico como el transatlántico. Y de igual manera nos ratificó el tema de la libertad de precio para aquellos países en vías de desarrollo. Por último, Javier Freire nos presentó un poco del mercado farmacéutico ecuatoriano y creo que los asistentes a este panel pudieron observar un poquito más a fondo cada una de las ponencias de estos tres panelistas.